Pueden opinar desde ya en redes sociales. ¿El régimen venezolano atenderá las demandas que la oposición expuso o el diálogo es una fachada para calmar las protestas y bajar la tensión? ¿Qué opinan ustedes? Pueden escribirnos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Son las cuentas de nuestro equipo periodístico del programa La Noche. Saludamos a esta hora en nuestros estudios en Caracas a los protagonistas de la noticia. Está Roberto Enríquez, es el presidente nacional del partido de oposición COPEI, quien participó en la reunión que se prolongó hasta la madrugada de hoy en Venezuela. También está en Caracas Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano de Caracas, y nos acompaña desde la capital venezolana igualmente Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, entre otros importantes cargos diplomáticos. Quiero comenzar con usted, alcalde Antonio Ledesma. Fue una de las personas que no asistió a esta reunión. Por primera vez y en un hecho histórico vimos este jueves cómo en lugar de que Nicolás Maduro en cadena nacional de radio y televisión criticara a la oposición, vimos a la oposición cantándole unas verdades y cuestionando al régimen. ¿Usted se mantiene en su posición de no haber ido o se arrepiente después de haber visto lo que pasó ayer? No, en absoluto, porque yo viví esa experiencia el 18 de diciembre del año pasado. Le dije también estas mismas verdades en resumidas palabras. Primero, le pedí a Maduro que dictara una ley de amnistía para liberar a los presos políticos, permitir el retorno de los exiliados, que liberaran, por ejemplo, a Iván Simonovic, que se les está muriendo en la cárcel, que liberara a los poderes públicos que están secuestrados. Uno de los graves problemas que tenemos en Venezuela es que esta Constitución, como lo dijo anoche Roberto Enríquez, la violan todos los días, porque aquí no hay independencia de poderes públicos. Pedimos cese de la invasión cubana, pedimos rendición de cuentas del robo descarado que se ha hecho de miles de millones de dólares a través de Caribe. Pedimos respeto para el artículo 328 de esta Constitución Nacional, que establece que la Fuerza Armada no puede ser manipulada políticamente. Pedimos solución para el problema de la escasez. Y hoy otra vez amaneció Venezuela con colas, la gente haciendo cola para comprar harina, la gente sufriendo en los hospitales porque no hay medicamentos. Sigue la alta tasa de criminalidad en Venezuela, no se detiene la escalada de los homicidios, de los asaltos, de los atracos, porque este es un gobierno que fracasó. Y mientras ayer Nicolás Maduro hablaba de diálogo, siguen presos los alcaldes. Yo no fui, porque primero habíamos dicho en las reuniones previas que era necesario garantías elementales, condiciones elementales en el sentido de que esto no pase de unos discursos. 40 muertos no valen una cadena. 40 muertos valen mucho más que una cadena de radio y televisión. Yo tengo 2 compañeros alcaldes presos, más que presos, secuestrados, como el caso de Enzo Escarano y de Andrés Ceballos. Está preso Leopoldo López de manera injusta. Siguen aquí aterrorizando a la gente. Se habla de una comisión de la verdad para hacerle justicia a las víctimas y resulta que quien va a presidir esa comisión de la verdad es Diosdado Cabello, que suponemos se va a despachar y dar al vuelto en ese tipo de investigaciones. Uno de los que sí fue Roberto Enríquez, el presidente nacional del partido de oposición COPEI, y tuvo el tiempo de 10 minutos para exponer sus argumentos ante Nicolás Maduro. Señor Enríquez, usted que pudo ver a los ojos a los chavistas, que pudo ver cara a cara a Nicolás Maduro, ¿da este voto de confianza o se va a quedar también en palabras como la ocasión pasada en la que se refiere el señor Ledesma también expuso lo que pasaba en Venezuela? Bueno, primero quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí, la primera vez que estoy con ustedes y es un sabor agridulce porque ya no los tenemos en las cableras de Venezuela y aunque me siento aquí como en el Apolo 11, la verdad es que estoy realmente agradecido de que poder comunicarme con un programa que los venezolanos le acostumbramos a tener mucha sintonía y respeto. Hecha esta introducción, yo tengo que decirte que mi partido, yo represento la democracia cristiana venezolana, ha tenido como una línea fundamental, desde hace muchos años, por cierto, lo que es la promoción de la cultura del diálogo en Venezuela como forma de convivencia en paz de los venezolanos. Eso de ninguna manera significa una oposición blandengue, una oposición mojigata. Lo único que significa es que ante los antivalores del odio, de la confrontación
del construir muros para dividir a una sociedad y romper a pedazos el acervo popular de un pueblo que han hecho desde hace 15 años quienes llegaron al poder, pues nosotros estamos convencidos de que la alternativa debe ser la propuesta del testimonio de la paz, del amor, del reencuentro de todos los venezolanos, y para eso hay que buscar todos los espacios posibles para comunicarnos con aquellos venezolanos que prácticamente cada día, con la ya no hegemonía, con el totalitarismo comunicacional que ha venido construyendo el gobierno venezolano, cada día se hace más difícil dirigirle el mensaje que llevamos la alternativa venezolana al país. Yo creo que hay varias observaciones o conclusiones preliminares, diría yo, del día de ayer. La primera, que para mí es muy importante, es que yo estoy convencido de que muchísimos venezolanos que ni siquiera sabían que nosotros existíamos, pudieron darse cuenta de que es totalmente falso de que la oposición venezolana es un atajo de locos, es una pandilla de criminales, de fascinerosos, de sicarios o francotiradores, como desde los canales del Estado se ha estado promoviendo el país. Yo creo que el pueblo venezolano, desde los rincones más remotos del país, pudo darse cuenta de que hay una oposición venezolana seria, ciertamente plural, pero que está en perfecta capacidad de dirigir los destinos de Venezuela, y yo creo que eso es un mensaje fundamental que va a irse sembrando y que se va sembrando cada día más en aquellos lugares de la sociedad venezolana que están absolutamente secuestradas por el gobierno nacional. La otra conclusión preliminar que creo que es bien importante es que tuvimos allí la presencia de la comunidad internacional. Déjame decirte, escuchaba en la introducción que hablaban de una comisión de UNASUR. No, también estuvo el representante del Papa Francisco, el representante del Vaticano, en este caso el nuncio. Déjame comentarte que COPEI fue el partido que solicitó primeramente la presencia del Vaticano como mediador. Enviamos una delegación al Vaticano que tuvo el honor de conversar con el secretario de Estado, Monseñor Parolín, y nos garantizaron la disposición del Papa Francisco, siempre y cuando todas las partes estuvieran de acuerdo en colaborar en el rol que le fuera posible en este proceso de debate o de diálogo que hay en Venezuela. De manera tal que yo creo que la presencia de esos cancilleres, por cierto, estaba la canciller Holguín de Colombia, y del representante del Papa, es un indicador muy claro, es el reconocimiento que el gobierno venezolano hace de que en Venezuela no tenemos instituciones ni poderes que están en capacidad de resolver los conflictos internos del país. Sí. Y eso es una evidencia que, de mi manera de ver, es otra victoria que ha logrado este movimiento popular que han encabezado los estudiantes Señor venezolanos. Enríquez. Hacerse expectativas, pues es una ilusión. Yo creo que no hay que hacerse expectativas, no hay que hacerse ilusiones. Simple y llanamente, cada tramo de lucha hay que darlo y hay que pelear en cada escenario de lucha posible. Permítame preguntarle también al embajador Milos Alcalay, quien como muchos venezolanos se quedó hasta altas horas de la madrugada observando estas posiciones, este país polarizado que se reflejaba en la cadena nacional de radio y televisión. Señor Alcalay, ¿cuál es su evaluación de lo que ocurrió en Miraflores? Muchas gracias, Jason. En primer lugar, voy a coincidir parcialmente con el presidente de la Democracia Cristiana, mi buen amigo Roberto Enríquez, en que hubo una disposición de diálogo. Evidentemente esto tenía que haber existido ya hace 15 años y el espacio natural de diálogo es la Asamblea Nacional, a la cual golpean a los parlamentarios, les impiden hablar. Bueno, eso que es un gran logro, es un triunfo pírrico, porque es lo que el país en una democracia debe tener. En segundo lugar, los mecanismos de solución pacífica de la controversia y los mecanismos de mediación no se han aplicado. Me parece excelente que haya el diálogo y no hay duda que los voceros de la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática fueron superiores a la intervención de los representantes del gobierno del presidente Maduro. Pero no basta, esto no es un concurso académico. La mediación no la puede hacer el vicepresidente de la República. En el caso de Siria, donde hay una verdadera mediación, en primer lugar no se hace en el Palacio de Damasco, se hace en Ginebra. Los que dirigen el debate no es alguien del gobierno de Bashar al-Assad, es alguna de las personalidades aceptadas de las dos partes. Pero resulta que UNASUR vino a invitación del gobierno y hay muchos sectores de la oposición
que ven con mucha desconfianza las posiciones de algunos gobernantes que han hecho un club de amigos de respaldo al señor Maduro. En tercer lugar, la otra cosa que realmente lo que decía Antonio Ledesma. Antonio Ledesma planteó exactamente las condiciones fundamentales y en otras reuniones Capriles también lo planteó y resulta que este es como un ritornelo, vuelven a hablar, pero no hay mecanismos de solución pacífica de la controversia. ¿Por qué? Porque el gobierno está ganando tiempo, ha habido una implosión de un régimen incapaz de resolver la crisis económica, política, social y ética, y por otra parte una explosión social. Y por último diría la ausencia de los voceros que han interpretado el clamor de los estudiantes y los estudiantes mismos no estuvieron presentes. Yo creo que es muy grave que ahí no estén los estudiantes, que no esté María Corina Machado, que ha sido desaforada de una manera absolutamente imposible, que no esté Leopoldo López, sí, que tendría que salir de la cárcel para poder hablar, y que no esté Antonio Ledesma. Es decir, mientras no estén sobre todo los voceros más calificados, no hay posibilidades de negociación. Alcalde Ledesma, anoche algo cambió, o al menos algo cambió delante de los cancilleres de UNASUR y del representante de la Iglesia Católica, y fue el lenguaje del chavismo. Vimos cómo, aunque el señor Nicolás Maduro se refirió largamente a la situación venezolana, no fue ofensivo como en otras ocasiones se refería a la oposición, como chuquis, asesinos, locos. ¿A qué se puede deber esta moderación en el lenguaje? Bueno, yo creo que estas son poses. Como lo dijo, no podemos pecar de ingenuos. Conocemos a quienes están al frente del gobierno, lo he vivido en lo personal, me apena hablar en primera persona, pero cuando estuve en Miraflores el pasado 18 de diciembre, hubo el mismo trato, aparentemente cortés, y no habían pasado 2 días cuando ya estábamos recibiendo todo tipo de improperios, de adjetivos para descalificarnos, y no solo lo hicieron conmigo, sino también con Capriles, quien acudió a Miraflores el 8 de enero del presente año. Si algo grave ocurrió anoche, fue que en una reunión donde estaba presente un delegado del nuncio apostólico y los señores cancilleres de UNASUR compartieran mesa con los voceros de los grupos armados. Eso es para mí gravísimo. Una de las condiciones que nosotros habíamos exigido es el desarme de estos grupos parapoliciales que vienen cometiendo delitos. Porque no es lo mismo un colectivo que hace actos culturales, que haga música, que haga teatro, que haga obras de artesanía, a un grupo parapolicial como los que vimos, por ejemplo, recientemente en los predios de la Universidad Central de Venezuela, pistola en mano, desnudando a los estudiantes. O los grupos parapoliciales que el gobierno ha equipado para que actúen al llamado de líderes del oficialismo, como ocurrió en fecha reciente cuando le solicitaron que se activaran para una operación fulminante. El gobierno montó el escenario, como lo dijo el embajador Milos Alcalay, el moderador era el vicepresidente que a cada momento le hacía críticas o emitía opiniones sesgadas a favor del gobierno, como era lógico suponer. Nosotros lo que esperamos es que se produzcan soluciones. Si el gobierno quiere resolver esta crisis, lo primero que tiene que hacer es resolver lo que está aquí en esta Constitución: poderes públicos autónomos. Mientras aquí el Tribunal Supremo de Justicia sea un aparato para fusilar a quienes somos disidentes de este gobierno, mientras aquí el régimen en la rama ejecutiva controle los poderes públicos, vamos a seguir teniendo problemas de devaluación, una moneda devaluada, como lo decía Roberto ayer. Vamos a seguir teniendo una Fuerza Armada que se confunde con el aparato político, como lo denunciaba el diputado Henry Ramos. Vamos a seguir teniendo la vergüenza de tener que importar carne, arroz, aceite de otros países, como lo decía el diputado Julio Borges, y vamos a seguir teniendo un gobierno represivo, como lo denunció claramente ayer Andrés Velázquez, cuando se refería a la ausencia de los estudiantes y a la manera como le han arrebatado la inmunidad parlamentaria a congresistas que fueron desaforados, como el caso de Wilmer Azuaje, Richard Mardo, la diputada Aranguren y la diputada María Corina Machado. Señor Roberto Enríquez, ¿las reglas de este acercamiento estaban claras? Primero se había hablado de un sitio neutral, luego terminaron ustedes yendo al Palacio de Miraflores y el moderador terminó siendo el vicepresidente, que en un diálogo es una de las partes.
Mira, los detalles de forma, yo te confieso que a mí en este momento me tienen muy sin cuidado. Nosotros ahorita estamos en una lucha política que implica varios escenarios de combate político. Uno es la protesta popular que debe continuar en las calles del país. El otro es seguir logrando la mayor caja de resonancia posible en la comunidad internacional para que los ojos del mundo sigan pendientes de Venezuela, y yo creo que esa es otra gran conquista. Y el otro, sin lugar a es el proceso político de presión, de acción, de comunicación, de debate, de deliberación y diálogo que nos permita evitar llegar a lo que yo llamaba ayer la catástrofe. Si nosotros de este proceso no logramos salir con un poder electoral que le genere confianza al pueblo venezolano, que se elija como lo dicta la Constitución Nacional, que tienen que ser personas de probada independencia. Si no logramos un poder electoral confiable para los venezolanos, yo creo que ahí estará Venezuela pisando el abismo de la catástrofe, y creo que lo responsable es hacer todos los esfuerzos para evitar que eso ocurra. Ahora, este gobierno no dialoga por convicción, este gobierno está dialogando por obligación, no cree en el diálogo y así lo ha demostrado durante 15 años. Yo no adjetivo, ni juzgo, ni hago juicios temerarios sobre la calificación de ningún interlocutor, porque yo siento muchísimo respeto por todos mis compañeros de lucha, independientemente de que podamos tener matices distintos en algunas circunstancias, pero en el objetivo fundamental de que es tener una Venezuela auténticamente democrática, todos estamos trabajando. Pero te puedo adelantar que yo dudo que haya partido más atacado que Copey en estos 15 años. Es uno de los partidos que ha sido más agredido por el gobierno nacional, y no ando haciendo torneos de calificación o descalificación de mis compañeros de lucha. Aquí todos estamos en una misma casa, que es la Casa de la Unidad. De pronto cada quien tiene su propia habitación, pero puedes tener la certeza de que la lucha por la libertad nos obliga a hacer causa común a todos y hacer un suma 1 más 1 más 1 más 1 hasta que podamos ir construyendo cada vez más un poder popular, una fuerza social tan contundente, tan irreductible, que no haya ninguna manera de seguir escamoteando la voluntad del pueblo venezolano y seguir traficando y con la voluntad del pueblo y estafando la Constitución Nacional. De manera tal que yo quisiera pedirles que si algo necesita Venezuela ahorita es solidaridad y unidad de nuestros factores políticos, independientemente de que podamos tener enfoques estratégicos o tácticos disímiles en algún momento. Pero te aseguro que el objetivo de la lucha por la democracia, por una Venezuela libre, en eso todos estamos absolutamente comprometidos. Vamos a ver qué opinan nuestros televidentes. Les estamos preguntando a través de Twitter si el régimen venezolano atendería estas demandas que la oposición expuso, o si creen que el diálogo es una fachada para calmar las protestas y bajar la tensión. Esto es lo que nos escriben algunos televidentes. Rogelio Gómez dice: como cualquier dictadura, es solo una farsa para dar un poco de tiempo antes de que el pueblo se enfade más. También José Trujillo nos escribe: las aspiraciones de la MUD de sacar a Maduro son una utopía, les concederán algo, pero el régimen dictatorial sigue. También escribe Diana y dice: no, la oposición pierde tiempo, Maduro solo aparenta una imagen conciliadora, en cuestión de horas volverá con su libreto. Vamos a una pausa comercial. En minutos continuamos el debate en el programa La Noche, luego de un primer cara a cara entre la oposición y el oficialismo venezolano después de 15 años con la mediación de UNASUR. Ya regresamos con La Noche.